Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de deducciones MIF. Hoy vamos a hablar de el trabajo. Y no del trabajo donde nos pagan, ¿eh? Es un concepto de la física que se llama trabajo. Pero primero vamos a ver la definición general. Definición general que puede asustar un poquito, pero vamos a ir muy de a poco viendo de qué se trata. La definición general de trabajo se escribe W al trabajo por work, su palabra en inglés, es igual a la integral desde un punto A hasta un punto B, que indicarán puntos en la trayectoria de una partícula. Entonces es la integral de la fuerza que actúa sobre esa partícula, producto escalar diferencial de R, siendo R el vector posición de esa partícula. Ahora uno ve esta integral y la verdad que no sabe ni por dónde arrancar, ¿no? O sea, ¿y qué necesitaríamos mínimamente para poder ejecutar esa integral? Bueno, vista así, la verdad que ni idea por dónde se empieza. Pero vamos a tratar de interpretar a qué se refiere. Imaginemos una trayectoria cualquiera de una partícula. Esta es la trayectoria, esta línea roja. En un momento, la partícula está acá, supongamos, ¿no? En el punto A. Este es el punto A. Y luego, de otro instante, de un intervalo de tiempo, esto es, supongamos, para un t sub 0, y luego de un instante de tiempo para un t sub 1, la partícula está en el punto B. Y bueno, la partícula se mueve de acá hacia acá, traza una trayectoria, tiene un movimiento por el espacio, recorre una longitud. Bien, ahora, ¿qué significa esto? Bueno, veamos, supongamos que yo tengo un sistema de coordenadas donde mi origen estaría por acá, y bueno, voy a tener el vector que marca la posición en A, este es RA, y el vector que marca mi posición en B. Ahora, ¿la distancia que recorre la partícula es delta R? No, claramente no. La distancia que recorre la partícula es el módulo o el valor de este arco, esta especie de arco, esta curva, ¿sí? Lo que mide esta curva. Delta R, en este caso, que sería RB menos RA, sería este vector de acá, que va de acá hasta acá, que es la resta de ambos vectores. O, equivalente, decir que RA más delta R es igual a RB, ¿no? La suma usual de dos vectores, en este caso en el espacio. Bueno, esto es delta R. Vemos acá que se define al trabajo como el producto escalar de la fuerza que actúa sobre la partícula, producto escalar diferencial de R. ¿A qué se refiere diferencial de R? Bueno, uno va pensando ya que el diferencial de R claramente es igual a, vamos a decir, delta R, pero cuando delta R tiende a 0. Vamos a decir que es equivalente a delta R tendiendo a 0. Es esta equivalencia. Esto lo digo de una manera más conceptual, quizás matemáticamente no es lo más formal para definirlo o para describirlo, pero me parece que a efectos prácticos es lo mejor. Luego, F. Bueno, vamos a imaginar, vamos a remarcar nuestra partícula azul. Tenemos que pensar que, bueno, esa partícula se mueve a lo largo de esa trayectoria debido a una fuerza que está actuando, que la va acelerando y va cambiando su velocidad, etc. Imaginemos que esa fuerza apunta en alguna dirección, como por ejemplo para acá arriba. Esa fuerza la va curvando, le va haciendo algunas cositas. Entonces, en principio y en general, podemos pensar que esta fuerza, punto a punto, va a ir cambiando de sentido, de módulo, hasta de dirección, ¿no? Vamos a suponer que acá la fuerza apunta para allá, por ejemplo, tranquilamente, más o menos lógico que apunte para allá por cómo va cambiando la curva, pero esto claramente es esquemático a modo de ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es el trabajo? Dice el producto escalar de la fuerza por el diferencial de R. Bueno, ahora imaginemos que todo esto está muy cerquita. O sea que el punto A, no sé, que llamémosle X, Y y Z, nos movemos al ladito. O sea que hay un incremento muy pequeño, supongamos B, es igual a, no sé, vamos a decir X más algún incremento epsilon, Y más un incremento H, y Z un incremento J, K vamos a ponerle. Y bueno, y pensamos, suponemos que, no sé,
epsilon tiende a 0, h tiende a 0, z tiende a 0. Bueno, estamos muy cerquita, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es que si está cerquita el punto A está muy cerquita del punto B, delta R ahora es muy pequeño. Y es prácticamente, entonces delta R ahora va a ser equivalente a un diferencial de R. Entonces es un vector muy pequeñito. Estaba el posición acá, el otro posición acá. Ahora RA y RB no son los mismos en principio, porque yo ahora digo que están muy cerquitas. Acá no estaban muy cerquitas, era un ejemplo más general. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, veamos. Tenemos que el producto escalar de la fuerza, vamos a decir que esta fuerza va para acá. Entonces lo vamos a trasladar acá a esos dos vectores y vamos a ver qué les pasa. Acá, fuerza. Vamos a hacerlo al revés. Esta es la fuerza y este es el diferencial de R. El vector diferencial de R. El producto escalar, F, diferencial de R, es igual al módulo de F por el módulo del diferencial de R. Lo escribimos de esta forma. Por el coseno de θ. Coseno del ángulo entre esos dos vectores. Ahora, ¿qué significa esto? Diferencial de R, como es muy chiquitito, esto quizás no es la manera más formal de decirlo, pero el diferencial de R, cuando es muy chiquitito, de hecho por eso es un diferencial, su módulo, o sea, ya no, sin pensar en la dirección, ahora pensamos en su módulo, diferencial de R es igual, podemos decir en el límite, a el diferencial de S. ¿Qué es el diferencial de S? La distancia del arco que recorría la partícula. Si tiende a 0, esta distancia entre el punto A y B, la longitud de arco que recorre la partícula es prácticamente igual al diferencial de R o al delta R cuando delta R tiende a 0. ¿Okay? Es muy parecido a lo que hemos hablado, o prácticamente lo mismo lo que hemos hablado en otros videos, cuando veíamos lo de la derivada del vector posición, etc. Ok. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, volvamos a graficar eso un poquito más grande. Yo tenía la fuerza acá y el diferencial de R acá. F por el coseno de θ, si yo lo pienso así, digamos, tenemos que el producto escalar son estas dos cosas. Entonces, habíamos dicho, por lo que se dedujo acá, que el producto escalar se puede escribir como el módulo de la fuerza por el diferencial de S por el coseno de θ. Ahora, ¿quién es? Si pensamos en quién es F coseno de θ, podemos pensar lo siguiente. Acá tenemos un ángulo θ, ¿no? Podemos trazar acá una línea que está en la recta de acción del diferencial de R y trazamos una ortogonal, ¿sí? O sea, una línea a 90 grados. Tenemos un triángulo rectángulo acá. F por el coseno de θ es nada más y nada menos que la componente de la fuerza que es paralela al diferencial de R. O sea, que es la que lo acompaña. O la otra, la que sería por el seno, F seno de θ, la otra componente, es perpendicular. O sea que, ¿qué es lo que haría? Pensemos en esto. Vamos a poner F paralela al diferencial de R y este sería F para el ortogonal a de R. Ahora pensemos qué haría cada una, cómo es intuitivo pensarlo, cómo es la mejor manera a mi criterio. Espero que esto les ayude. Bueno, si la componente es paralela o está en la recta de acción, en este caso del diferencial de R, lo que estaría haciendo es aumentarle, en este caso, el ángulo, o mejor dicho, correr al vector. A ver, ¿a qué me refiero? Yo tengo el vector, otro vector, supongamos. Ahora, la trayectoria marca este delta R, supongamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el que favorece este delta R? ¿Cuál de los dos vectores favorece al delta R? Bueno, justamente el que va en el sentido de delta R, el que le aumenta el módulo, el que le está tendiendo a aumentar el módulo de delta R. En cambio, el que es ortogonal no está tendiendo a aumentarle el módulo de delta R. A lo sumo está queriendo torcerlo, ¿sí? Está desviando la dirección, pero no está aumentándole el módulo. Para que se entienda mejor, supongamos ahora
después vamos a ver por qué se relaciona esto con la velocidad, pero supongamos un movimiento circular, ¿no? Que tenemos una fuerza central. Yo tengo una partícula acá que está girando, tiene una velocidad tangencial, y hay una fuerza o una aceleración centrípeta, vamos a verlo más en términos de aceleraciones, que apunta hacia el centro de la circunferencia y es la que hace posible esta trayectoria circular. Ahora, si es un movimiento circular uniforme, o sea que solamente tenemos aceleración centrípeta, o sea que es ortogonal, la pregunta del millón es, ¿cambia la velocidad de la partícula? Bueno, sí. El vector velocidad está cambiando porque está cambiando de dirección, pero lo que no cambia es el módulo. Entonces, a efectos prácticos, uno podría decir, no le cambia la rapidez a la partícula, sí la dirección para que se mantenga en este movimiento circular, en esta trayectoria particular, pero en esa trayectoria en sí misma no le está cambiando la velocidad en la que avanza en el trayecto. ¿Ok? O sea, el módulo. Estoy queriendo hablar de la rapidez del módulo. O sea, no aumenta el módulo, pero sí tuerce al vector. ¿Por qué? Porque es ortogonal. Para aumentar el módulo tendría que ser paralelo. Bueno, luego podemos decir que está bien definirlo así. Luego veremos por qué y para qué se aplica. Pero digo, estamos hablando de la componente de la fuerza que acompaña el desplazamiento de la partícula. Eso estamos queriendo decir en esencia. Bien, entonces, bueno, pudimos ver que tenemos F diferencial de R, ya lo podemos traducir de esta forma, y esto sería entonces la componente F tangencial por el diferencial de S, que es la longitud diferencial de la curva. Luego reescribimos entonces el trabajo de A hasta B es igual a la integral de A hasta B de la fuerza tangencial por el diferencial de longitud de curva. Ahora, pensemos lo siguiente. Si la fuerza es constante, si esta componente tangencial es constante a lo largo de la trayectoria, yo puedo sacarla fuera de la integral y esto se reduce a lo siguiente: F tangencial de la integral de A hasta B por el diferencial de S. ¿Y cuál es qué resultado nos da la integral de diferencial de S? Desde un punto a otro. Bueno, es la distancia justamente. Esto sería F de t por S entre A y B. Esto nos está diciendo la distancia que hay entre A y B. ¿Sí? Entonces, esto sería, vamos a suponer, se llama Ft por S de A a B. S sub a B, que es la distancia entre A y B. Entonces, si la fuerza es constante, el trabajo se reduce a esta expresión, fuerza por distancia. Pero no deja de ser la fuerza tangencial, o sea, la fuerza en dirección al desplazamiento por la distancia del desplazamiento. ¿Ok? Ahora, bueno, dependerá qué forma tiene ese desplazamiento, si será más difícil o más fácil calcular esa trayectoria, esa distancia. Porque una cosa que yo diga, tengo una caja sobre el piso y le hago una fuerza horizontal, o mejor dicho, paralela al eje del piso, y se desplaza de acá hasta acá, vamos a suponer. Se desplazó este delta, vamos a llamarle X, y este es nuestro eje X. Se desplazó un delta X. Bueno, es una línea recta la que trazó la caja, porque nunca se levantó ni nada, porque es una fuerza horizontal o paralela al eje X. Buenísimo. Entonces, y si es constante, yo puedo decir que el trabajo acá de esta caja es igual a fuerza por delta X, o fuerza por distancia, o F por D, siendo esto igual a D. Y ahí recuperamos. ¿Qué recuperamos? La definición de trabajo que quizás alguna vez escuchamos en la escuela, ¿no? En el secundario, donde haya sido, que nos decían el trabajo es fuerza por distancia. Pero bueno, ¿bajo qué hipótesis? Bueno, si la fuerza es constante y, bueno, la distancia cualquiera sea que se desplazó la caja. ¿Ok? Bien, y bueno, obviamente la fuerza en dirección justamente del desplazamiento. Si hubiese sido una fuerza ahí, que está en esta dirección, que tiene un ángulo θ respecto de la horizontal, ¿yo qué hago ahí? ¿Calculo el módulo? ¿Y hago el módulo de esta fuerza? Bueno, no. Ahí tengo que aplicar lo siguiente. Podemos razonarlo así. Decimos, bueno, es coherente, o como dijimos hoy, la fuerza que tenemos que usar es la componente que es paralela al desplazamiento. O sea que es la componente en X. O sea que sería F por el coseno de θ. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si vamos a decir que ahora esto es F, entonces F sub X va a ser igual a F por el coseno de θ. Y esto no es lo mismo que habíamos dicho hoy.
debido al producto escalar. Bueno, entonces es coherente definir el trabajo de la forma general, así, justamente para esto. Y ahora ustedes se preguntarán cómo hacemos para un caso general, ¿no? En el que yo tengo una curva en el espacio, ¿no? Y una partícula que se va moviendo. ¿Cómo hago yo para calcular el trabajo de acá a acá? Bueno, les cuento. Esto es un ejemplo, habría que ver si de otra forma se puede efectuar, pero en principio necesitaría la función, o mejor dicho el campo vectorial, pero la función vectorial de la fuerza respecto a algún parámetro A, B y C, que dependerán de X, Y y de Z. Estos ABC, estas componentes del vector en 3 dimensiones, dependerán del punto en donde estemos. Y ¿qué vamos a necesitar también? La parametrización, la curva. Hay que parametrizar la curva. ¿Qué significa eso? Bueno, encontrar una función vectorial, o sea, un vector posición que se podrá parametrizar respecto a un parámetro t, por ejemplo. Entonces yo voy a tener la componente x que dependerá de t, la componente y que dependerá de t, y la componente z que también depende del parámetro t. ¿Ok? Luego, para aplicar la definición del trabajo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, yo necesito sumar, lo que tiene sentido para mí es lo que vale la fuerza en el trayecto. O sea, ¿cómo hago yo para tener, por así decirlo, compactada o reducir mi función vectorial solamente a la curva? Bueno, lo que tengo que hacer es el vector fuerza lo tengo que evaluar en el vector r de t. ¿Cómo será esto, no? Bueno, ahora les explico. Y tenemos que saber también que, además, vamos a saber que el diferencial de r es igual a r' de t diferencial de t. ¿Por qué esto es así? Les explico. Bueno, yo tengo el vector posición r de t, ¿no? Vamos a suponer que yo lo derivo respecto del tiempo. R de t diferencial de t. ¿A qué es igual esto? Bueno, a la derivada del vector posición respecto del tiempo. R' de t. Y bueno, esto no es más que equivalente a decir que el diferencial de r es igual a r' de t diferencial de t. ¿Ok? Entonces, la integral del trabajo ahora, ¿en qué se convierte? Bueno, t sub 0 a un t sub 1, por ejemplo, y tendríamos el producto escalar de la fuerza evaluada en el vector r de t, producto escalar r' de t, yo tengo dos vectores, buenísimo, puedo hacer el producto escalar, y todo esto multiplicado por el diferencial de t. Y ahora tengo una integral que depende solamente de la variable t. Aquí yo cuando haga el producto escalar de dos vectores, ¿qué me da? Y me da una función escalar. Yo estaría acá haciendo un producto de dos vectores que están compuestos por funciones. Por ejemplo, a ver, vamos a decir que la fuerza que yo tengo aquí es igual a x al cuadrado y z más x. Esto es un ejemplo cualquiera, ni idea si existe una fuerza así. Pero veamos. Y yo tengo un vector posición r de t que es igual a t cuadrado, t más 1 y 2, por ejemplo. Es constante, vamos a decir, respecto a la componente z. Bueno, lo que yo, para evaluar esto, acá me está diciendo que x tiene que valer esto es lo que vale x, esto es lo que vale y, la componente y esto es lo que vale z, la componente z. Ok, esta es la componente z, ¿no? El valor z. O sea, esta fuerza está dada por estas tres componentes que dependen de x, y z, ¿no? Cada componente, que puede depender de más de una variable, ¿ok? Ahora, acá me dice que x es igual a t al cuadrado. Entonces yo tengo que poner t al cuadrado y x está al cuadrado. O sea, t a la cuarta me quería. Pero bueno, acá está y es igual a t más 1. Y esto es z más x, o sea que es 2 más t cuadrado. Porque z es 2, según el vector posición. Dijimos 2 más t al cuadrado. De esta forma es como si yo tengo restringida ahora la fuerza respecto a un parámetro t, o sea que es la fuerza que yo tengo de esa trayectoria. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque justamente hice una función que me restringe a mi fuerza, a mi campo de fuerzas, solamente a esta trayectoria. Cuando yo le voy ingresando diferentes números del parámetro t,
me va dando las diferentes fuerzas que hay en esa trayectoria. Buenísimo, buenísimo. Esto es en esencia. Y luego, supongamos, entonces cuando yo tengo la integral, desde un parámetro t sub 0 a un t sub 1, voy a tener el producto escalar, acá me quedaría t a la cuarta, t más 1, 2 más t al cuadrado, producto escalar r' de t, que yo tendría que derivar este vector, derivo componente a componente, me queda 2t, 1 y acá me queda 0. Diferencial de t, y acá hago el producto escalar, como sabemos hacer. El producto escalar normal, este por este, nos quedaría 2t a la quinta, más este por este, t más 1, más este por este es 0. Diferencial de t, de t sub 0 a t sub 1. ¿Y qué nos queda acá? Buenísimo, ya está. Ya tenemos la integral hecha. Pues esto es una integral encima polinómica, por ejemplo. En este ejemplo fácil, ¿no? T sub 0 a t sub 1. Nos queda 2t a la quinta más t más 1. Diferencial de t. Una integral de una función polinómica. Esto es facilísimo. Y ya está. Y ahí tendríamos un ejemplo de cómo calcularíamos el trabajo sabiendo teniendo el campo vectorial, la función vectorial de la fuerza, claramente la función vectorial de la trayectoria, y bueno, ejecutando esa integral de esta manera. Bueno, espero que les haya servido. Esta es la noción del trabajo de una fuerza en física. Hasta acá este video, espero que les haya servido, que haya saciado su curiosidad y que los haya iluminado un poco en el entendimiento de todos estos conceptos que nunca son fáciles. Por mí nada más, muchas gracias por el video. Si te gustó dale like, no olvides suscribirte para más contenido y nos vemos en el próximo video. Adiós.